Muy buenos días mis amigos, les saluda nuevamente su amigo Chavarría con un nuevo video tutorial. Esta vez les estaré explicando un poco acerca de lo que son superficies con sus leyendas. Estuvimos viendo anteriormente superficie y con el acotado con las leyendas de lo que eran las curvas de nivel. Bueno, se le pueden agregar diferentes tipos de leyendas que estaremos viendo en este video tutorial. Vamos a ir paso a paso para lograr posteriormente diseñar planos así como este. Es un trabajo que estuve haciendo. Eso no había hecho videos tutoriales. Bueno, entonces vamos a empezar. En videos anteriores estuvimos viendo lo que era, como les decía, las superficies y el etiquetado de las curvas de nivel. Algo interesante que parece entonces se me olvidó comentarles, quizás, ¿verdad? Que estuvimos viendo de que el etiquetado es dinámico. Podemos moverlo, como van viendo ustedes en esta parte se van acomodando nuestras etiquetas. Algo interesante también que podemos hacer con las etiquetas es venirnos aquí a Home y darle copiar. Nos pide un punto base y de acá pues vamos a hacer acá en esta esquina, y como ustedes pueden ver aquí ya se nos acomodaron las etiquetas, que si ustedes se fijan este tipo de etiquetas solo es para las curvas menores. Tengo este otro estilo por separado que se refiere que son de las curvas mayores. Igual podemos copiarlas también y obtener nuevas etiquetas. Vamos a dejarlas por acá. Como pueden ver, acá se etiquetó esta parte. Podemos mover acá un poco para tratar de ajustar y mover por acá. Esta opción es muy buena porque así nosotros podemos copiar y mover nuestra etiqueta a cualquier lugar de nuestra superficie donde nos parezca mejor. Bueno, lo otro que les comentaba era acerca de otro tipo de etiqueta que podemos poner en una superficie, ya sean etiquetas de mover acá en anotación, añadir etiquetas de superficie, y tenemos acá lo que son pendiente, elevación, las etiquetas de curva simple y múltiple y en intervalos. Pero lo que son las etiquetas, estas tres vienen siendo lo mismo, solo que cambia la manera de etiquetar. Y pues vamos a ver lo que son las etiquetas de pendientes. Y acá tengo ya configurado dos tipos de etiquetado, la que se llama pendientes con signo. Este signo se refiere al positivo, que de hecho está que se sobreentiende cuando es positivo no aparece el signo, y cuando es negativo pues aparece lógicamente el signo. Entonces vamos a adherirlo. Nos pide seleccionar, si ustedes se fijan acá, ya sea seleccionar desde acá o dice desde una lista. Aquí yo tengo estas superficies
pero en este caso vamos a hacer el ejemplo con esta que tengo acá. Entonces, una vez que selecciono mi superficie, para etiquetar por pendiente tengo dos opciones. La primera opción es de un punto, que es bastante rápido, y tengo por 2 puntos, un poco más, un poquito más manual, digamos. Entonces vamos a ver acá, como les decía, acá el tipo de etiquetado es con el signo. Si es negativo, pueden ver, si ustedes interpretan acá, tenemos una loma. Entonces las pendientes vienen de la loma hacia abajo y se toma como negativo. Entonces vamos a darle el otro tipo de pendiente que tengo configurado acá. Vamos a adherir, seleccionamos nuestra curva, siempre por un punto. Y si ustedes se fijan, nos aparecen las pendientes, pero sin el signo. Así les muestro los dos estilos de configuración por si a ustedes les interesa trabajar con uno o con otro. Entonces, igualmente vamos a darle a añadir nuevamente y vamos a verlo por 2 puntos. Esto es simplemente si yo quiero hacer mi etiquetado de pendiente desde acá, digamos, para saber qué pendiente tengo entre estos 2 puntos. Ahí me sale, podemos verlo acá también. Por 2 puntos, vamos a verlo desde acá hasta acá. Y como pueden ver, siempre nos sale ya este estilo con el signo negativo. Ahora, además de esto, también podemos etiquetar mis niveles. Ya esto más que todo es para cuando tengamos terrazas terminadas, pues se utiliza bastante. Igual podemos etiquetarlo acá. Vamos acá por elevación, tengo el etiquetado y el estilo de marca. Igual le damos en adherir, especificamos la superficie y damos clic en cualquier punto para saber cuál es el nivel que tiene, ¿verdad? Y como pueden ver, viene siendo parecido a lo que son el etiquetado de curvas. Por eso les digo que para lo que es superficie así natural, lo que se etiqueta por lo general son las curvas de nivel. Una vez terminada nuestra plataforma de diseño, o ya sea terminadas en campo, también se puede utilizar este tipo de etiquetado para saber las diferentes alturas que tenemos, ¿verdad? Entonces, aquí que es bastante parecido. Lo cambiamos los estilos acá, como pueden ver, es bastante sencillo y es muy útil, como les decía, para nosotros manejar lo que son nuestros diferentes niveles a la hora de hacer nuestros diseños también. Vamos a borrar esto y
Eh, Esto era como un complemento del video anterior donde no terminé de explicarle lo que eran los tipos de etiquetado en las superficies. Y ahora vamos a ver cómo hacer cálculos de volumen de una manera rápida entre dos superficies. Aquí tengo este es mi terreno inicial, tengo uno acá que sería mi terreno terminado, donde ya se ha trabajado acá, se ha hecho el movimiento de tierra. Entonces, como pueden ver acá, yo tengo una plataforma, tengo tres plataformas. Este era un diseño que estuve trabajando, y como les decía, acá podemos utilizarlo el etiquetado de superficie para saber las elevaciones finales. En vez de seleccionar esta, seleccionamos esta de acá, vemos cuál es el nivel que tiene aquí mi terraza terminada. Por acá tengo, y por acá tengo otra. Entonces, como pueden ver, vamos a apagar la primera para que logren apreciar mejor las terrazas. Vamos a apagar el etiquetado de las curvas de nivel. Okay. Entonces, como les decía, aquí tenemos un terreno ya terminado y tengo tres terrazas en diferentes niveles, que es como lo solicitaba el cliente. Entonces les decía, una manera sencilla y rápida de calcular volúmenes de manera general. Tenemos quiero hacer un recuento, o saber la cantidad de volumen que hubo en corte y relleno entre estas dos plataformas, entre estas dos superficies. Esto lo podemos hacer acá. Vamos a crear una superficie, pero esta vez no va a ser una superficie TIN, sino una superficie de volumen. Acá en este caso, pues lo que nos solicita el programa es, primeramente, tenemos pues una capa que, si queremos, como les expliqué en videos anteriores, podemos cambiarla o generar una nueva. Acá podemos ponerle volumen final. Me aplica un estilo aquí, o más bien me pide un estilo. Vamos a aplicarle este. Y aquí en los volúmenes de superficie nos pide primero la superficie base, que en este caso para mí sería mi terreno inicial, y la superficie de comparación, o en mi caso el terreno terminado. Entonces aquí puedo
hacer poner si tengo un factor de corte o de relleno, porque se refiere a lo que es abundamiento y porcentaje de compactación. En este caso lo vamos a dejar en 1 por defecto y le vamos a dar en OK. Y como pueden ver, aquí tengo se me genera la superficie de volumen, que esta. Entonces vamos a ver primero mi terreno inicial acá en el Project Viewer. Como pueden ver, y les decía al inicio, teníamos una loma acá. Este es mi terreno inicial. Ahora mi terreno terminado, vamos a verlo aquí aquí podemos ver dónde se realizaron los cortes. No sé si lo pueden apreciar. Podemos cambiar el estilo de vista aquí, realístico. No sé si lo logran apreciar. De esta manera. Damos OK. Y nuestra superficie o nuestro volumen terminado, entre superficie y volumen terminado, vamos a apagar esto. Que ustedes saben, solo le damos en no mostrar, y este es mi volumen final, mi superficie final, que como les decía es similar o mejor dicho, es la misma prácticamente del terreno terminado. Entonces, ¿cómo veo yo el cálculo del volumen de comparación? Entonces me vengo acá, mi superficie, le doy en propiedades y me voy a esta pestaña de estadística y me vengo aquí en volumen. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tengo un terreno, un volumen de corte de 16.012.24 metros cúbicos y un relleno de 1.940.83. Así de manera rápida. Acá el neto de volumen ya solo es la resta del de corte menos el de relleno, no un neto ajustado. También tenemos un corte de volumen ajustado que es igual al anterior, por lo que no pusimos ningún factor de abundamiento. Generalmente acá en este terreno el factor es de 30, que es un material arcilloso. Yo le cambio aquí de 1 a 1.3, ya se pueden fijar que inmediatamente cambian los volúmenes. Y ya en el corte tendríamos 20.815. El de relleno igual, no lo hemos cambiado. Manera sencilla de hacerlo de esta manera, lo que es el cálculo de volúmenes.
que también lo podemos ver acá. Aquí tenemos adherimos el que hemos calculado y nos presenta igual acá el área con su corte, su relleno, el neto ajustado y un pequeño gráfico de representación, lo que es corte en rojo y relleno pues en verde. Como pueden ver es poco comparado en lo que es corte. Aquí nos genera un pequeño reporte de los volúmenes. Acá en este caso nos presentaría el factor de abundamiento que le estaba mencionando, y así pues obtenemos rápidamente lo que es el reporte. Bueno amigos, espero que el video les haya gustado. Recuerden suscribirse, compartir el video, darle like y nos estaremos viendo en un próximo video. Muchas gracias por su atención y espero que les sea de utilidad.